Padre amante y misericordioso, te agradecemos por la oportunidad que nos das esta tarde nuevamente de tener vida, salud y la facultad mental para poder venir, escuchar, entender, procesar, hacer decisiones por ti. Señor, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos también por el Espíritu Santo y te pedimos que nos sea dado en una manera amplia, de manera que Él nos pueda enseñar y nos ayude después a entender y también lo traiga nuevamente a nuestra memoria para que lo pongamos en práctica diariamente. Te pedimos también que bendigas a aquellos que verán las grabaciones más tarde. Dales también a ellos una porción de tu Espíritu y dales también entendimiento y suavidad de corazón hacia ti para que puedan entregarse y seguirte. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Cristo nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a comenzar con el repaso de los versículos de memoria y espero que todos estén bien familiarizados con ellos. El primero es Mateo 1:21 y dice, y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. El que le sigue es de 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Va a ser un lugar y una patria como la que nunca hemos conocido aquí. Porque aquí siempre, aunque haya más de una que de la otra, sin embargo, no podemos decir que hay ninguna que sea 100% donde more la justicia, la rectitud, el carácter correcto de cada persona. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, la circuncisión verdadera, ¿verdad? Bueno, nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Luego viene Hebreos 11:17 al 19. Ese es el penúltimo que tenemos en nuestra lista hasta ahora. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando o creyendo o contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Así es. Y el último que añadimos fue de 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Repitamos ese una vez más, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy bien, entonces estamos listos para comenzar el estudio de esta tarde. Estamos en el capítulo 14. Estamos por comenzarlo esta tarde precisamente, es en la página 100. El libro es El Pacto Eterno, por si acaso. El título de ese capítulo es Israel en Egipto. Comienza diciendo, hay que recordar. Bueno, como vamos a recordar, vamos de una vez a ir al lugar de lo que nos van a mencionar aquí. Vamos a Génesis, capítulo 15, versículos 13 al 16. Espero que ya esto sea una cosa grabada en sus mentes, de manera que cuando se menciona Génesis 15 ya sabemos,
Sí, ese fue el lugar donde Abraham le dijo a Dios que le tenía un plan para llevar a cabo la promesa que le había hecho de un hijo. Que él tenía allí a un siervo que había nacido en su propia casa, Eleazar por nombre, que entonces ese podía ser el hijo de él y así pues ya quedaba todo arreglado. Y Dios le dijo, no, 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 ese no es el plan, no será ese tu descendiente, sino que será uno que salga de tus entrañas. Entonces luego lo sacó, le mostró las estrellas del cielo y le dijo, cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Y el versículo que sigue a ese es el versículo 6 y dice, y creyó a Jehová y se lo contó por justicia. Entonces ese es el capítulo en que vamos a leer ahorita, pero vamos a leer los versículos 13 al 16. Porque de lo que va a hablar el capítulo de Israel en Egipto tiene algo que ver con lo que Dios le dice aquí a Abraham. En el versículo 13 al 16. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en la tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Yo siempre digo, ¿cómo será eso que uno le vengan y le digan, alguien le profetice, le haga saber lo que va a suceder a nuestros descendientes dentro de 400 años? Generaciones más adelante. Sin embargo, Dios se lo hizo saber a él. Versículo 14, mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. O sea, no vas a recibir esto todavía. Vas a morir. Vas a morir, así que la descendencia, la herencia de la que te estoy hablando, es una herencia que no es aquí, ahora mismo y aquí donde estamos. No. Versículo 16, no 16, no 17, no, perdón. Me perdí aquí. Era del 13 al 16, estábamos en el 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Ahora sí el 16. Y en la cuarta generación volverán acá, los de la simiente de él, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Después de eso, para recordar bien cuál es ese capítulo del que estamos hablando, ese es el mismo capítulo en que después de esas palabras de Dios a Abraham, fue cuando pasó, recuerdan, él le había pedido a Abraham que partiera por la mitad un carnero, una becerra y un macho cabrío, y entonces dos animales más, una paloma, y ahora se me olvida cuál era el otro. Lo cierto eran que eran dos animales pequeños, y entonces quedó como un pasillo por el medio de las mitades. Y al final del día, ya poniéndose el sol, pasó una antorcha con fuego por en medio de ellos. ¿Recuerdan que estudiamos esto? Bueno, a eso es que se está refiriendo nuestro capítulo esta vez. Está haciendo un enlace con eso y lo que vamos a seguir estudiando aquí. Aquí Israel en Egipto. Aquí ya está sucediendo lo que Dios le había predicho a Abraham. De esas palabras, a donde estamos ahora ya han pasado 400 años. ¿Ok? ¿Entendemos bien ahí eso? También sabemos que, como para terminar de redondear la historia, Abraham y Dios esa noche, precisamente lo que hizo Dios al pasar con ese símbolo de antorcha prendida de fuego, fue firmar con su propio ser, diciendo que me suceda a mí lo que le sucedió a estos animales que fueron cortados, si yo no llevo a cabo la promesa que le he hecho a Abraham. En ese capítulo 15, ahí es donde la encontramos. Génesis capítulo 15, ahí es donde está esa historia. Bueno, ahora que ya hemos repasado un poco, entonces comenzamos el capítulo 14, que comienza, como les dije antes, hay que recordar, bueno, ya recordamos. Hay que recordar que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le indicó que habría de
morir sin haber recibido la herencia y que sus descendientes serían oprimidos y afligidos en tierra extraña y que posteriormente en la cuarta generación regresarían a la tierra prometida. Ahora aquí viene una cita larga de Hechos 7, versículos 8 al 19. De verdad que están aquí, por si acaso quieren saberlo. Hechos 7, versículos 8 al 10 y luego 14 al 19. Esto entonces es ahora un recuento de lo que acabamos de repasar aquí, de Génesis 15, pero ya en el Nuevo Testamento. Estos son ya cristianos que están hablando y trayendo a colación la historia del pueblo de Israel, recordándoles a los judíos, ¿recuerdan cuando Dios hizo así y así y prometió de esta forma y de la otra? ¿Se acuerdan que ya sabemos lo que sucedió con Abraham y con Isaac y con Jacob? Para hacerles entender que Cristo era el Mesías. Entonces, vamos a leer lo que hay allí de Hechos. Pueden leer ustedes también en voz alta, todos tienen su micrófono apagado. Le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, o sea, los hijos de Jacob, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. José, después de un tiempo, envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham había, a precio de dinero, había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Esa palabra allí está mal escrita, es un error tipográfico, estoy casi segura. No es Hamor. Ha sido traducida de diferentes formas, pero ellas, ninguna es amor. Es amor con H, H mayúscula, A-M-O-R, o es con J, amor, o es emor con doble M, E-M-M-O-R. Pero amor no es. ¿Okay? Entonces es el nombre de la persona que le vendió la parcela donde Abraham hizo la sepultura para su esposa Raquel y luego allí en ese mismo lugar fueron sepultados todos de acuerdo a cómo iban muriendo. Seguimos ahora. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ya vienen acercándose entonces al punto donde Dios le había dicho, van a llegar a ser esclavos, van a ser maltratados en una tierra que no es de ellos, es en Egipto. Seguimos. Y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. ¿De qué habla allí esto? Esto no creo que lo hemos mencionado aquí en esta clase y por lo tanto vamos a ir ahora a Éxodo 7. Éxodo capítulo 7. Perdón, no Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 1. Sí, me pareció como muy avanzado eso. Éxodo 7 ya es más bien más cerca de las plagas. Éxodo capítulo 1. Versículos 7 al 10. 7 al 10. Vamos a ver qué estaba ocurriendo. Estamos otra vez en el tiempo de cuando estuvieron en Egipto. No son los del tiempo de Jesús, sino en el Antiguo Testamento, cuando se está contando la historia. Bueno, entonces, versículos 7 al 10. Dice, los hijos de Israel crecieron y multiplicaron,
y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Recuerden, no habían venido sino 75 personas de la familia de Jacob cuando José los trajo a Egipto. 75 personas, pero aquí ya el tiempo ha pasado y se han multiplicado y han aumentado. Versículo 8. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Ahí está con las mismas palabras que estaban hablando en el libro de Hechos, el cual dijo a su pueblo. Mire lo que dijo el rey, este nuevo faraón. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él o ese pueblo también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Se nos van, se nos escapan. Mejor usémoslos mientras los tenemos aquí. Versículo 11. Entonces pusieron sobre él comisario de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos Fitón y Ramsés. Así que hicieron aquí, para comenzar, dos cosas. Les pusieron impuestos y los pusieron a trabajar fuertemente en construcción. Ahora vamos a los versículos 15 al 19. Habló el rey de Egipto a las parteras ahora. No le salió bien, sigue multiplicándose, está creciendo el pueblo y él quiere que no le vayan a salir con guerra junto con sus enemigos. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y la otra Púa, y les dijo, cuando partearéis a las hebreas y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuera hija, entonces que viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes de que la partera venga a ellas. Ahora el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el río todo hijo que naciere y a toda hija reservar la vida. Trató con los impuestos, trató con el trabajo fuerte, trató de hacerlo por medio de las parteras y al final puso al pueblo entero a que fueran policías para que no dejaran crecer al pueblo de los hebreos. De eso es que estaba hablando en Hechos, que estábamos leyendo aquí en el libro. Regresemos al libro otra vez, la página 100, el último párrafo de esa página. El rey que conocía a José era de otra dinastía, pertenecía a un pueblo que viniendo del este había conquistado a Egipto. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora dice Jehová, ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Los que de él se enseñorearon, lo hacen aullar y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día, dice Jehová. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Viene de Isaías 52, 3 a 6. Vamos ahora a leer la siguiente sección, significado de Egipto. Vamos a empezar a entender entonces qué significado, qué simbolismo tiene esto, qué lección espiritual tiene para nosotros.
Por el texto precedente podemos saber que la opresión de Israel en Egipto implicaba oposición y blasfemia contra Dios. El rigor de esa persecución tenía relación directa con el desprecio de Egipto hacia su Dios y su religión. No les gustaba el Dios de los israelitas, de los hebreos, y entonces lo despreciaban, lo oponían y lo blasfemaban. Entonces notamos aquí que la batalla que había allí, el problema que estaba levantado, no era solamente de que se van a unir con nuestros enemigos y esto y lo otro. No, ellos tenían una doble porción. ¿Por qué? ¿Por qué estaban así? Porque odiaban al Dios de ellos. Y entonces no querían que el Dios de ellos fuera a resultar más fuerte que los de ellos. Porque en ese tiempo, cuando una nación con su armada iba y conquistaba a otra nación, lo que entendían ellos, la forma en que pensaban era que los dioses de los que conquistaron eran más fuertes de los que fueron conquistados. Si el Dios de los que fueron conquistados hubiera sido fuerte, no se hubieran dejado conquistar. Entonces ellos tenían aquí esa pugna con el Dios de Israel. Están creciendo demasiado, les está yendo muy bien, tenemos que caerle encima, porque no podemos dejar que el Dios de ellos vaya a ganar sobre los dioses nuestros. Seguimos leyendo ahora, vamos viendo que esto tiene que ver con la espiritualidad del pueblo también, ¿verdad? Es también evidente que la liberación de Egipto es un hecho idéntico, subrayen eso, hecho idéntico a la liberación experimentada por el que está vendido al pecado. Ellos eran esclavos de los egipcios, no podían salirse, no tenían voz ni voto, no podían ni siquiera tener las familias que quisieran, porque el gobierno se las tenían que gobernar, se las tenían que quitar, no los querían dejar crecer. Seguimos leyendo. Eso venía de Romanos 7:14. Otra vez, ahora cita de Primera de Pedro. Pero lo de Primera de Pedro quiero que lo leamos de sus Biblias. Aunque está allí, quiero que lo leamos de sus Biblias, porque quiero que para los que les gusta subrayar y etcétera, aquí está una buena oportunidad. Primera de Pedro está bien cerca de Apocalipsis. Yo creo que ya empezamos a conocer eso, ¿verdad? Así que si no saben exactamente dónde, vayan a Apocalipsis y echen para atrásito unas 4, 5, 6 páginas y ahí estarán en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer allí los versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, y la razón por la que quiero que hagamos esto, aunque está en el libro también, es para que así se familiaricen con sus Biblias y cuando vuelvan otra vez a abrirlas, a leerlas, ya lo ven allí y se acuerdan, sí. O si tienen alguna necesidad, quieren encontrar las palabras de Dios, sus promesas, sus palabras de ánimo, también ya saben dónde están las que leyeron antes, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mire lo que nos dice allí. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, eso quiere decir de vuestro modo de vivir, vuestra manera, nuestra conducta, en otras palabras, haber sido rescatados de vuestra conducta, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro y plata. No fue que dieron una cantidad de dólares, millones de dólares para rescatarnos de nuestra forma incorrecta de vivir, de nuestra forma pecaminosa de vivir. No, así no fue. Versículo 19, ¿sino con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Subrayenlo todo o háganle una cajita alrededor, así una cerca alrededor. Cuando nos sintamos, y hoy día se escucha mucho de que fulanito no, es que le suceden esas cosas porque tiene una baja estima. Y tenemos que subir la estima. Y es que la estima propia del uno y del otro y que no sé qué esto.
Hermanos, ¿sabe que lo que nos dice es lo que nos están diciendo aquí en Primera de Pedro 1, 18 y 19? Nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo Dios nuestro Padre, que Él pagó por ti, por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros amados, por cada ser humano pagó la preciosa vida, la preciosa sangre de su Hijo para rescatarnos del pecado. Si alguna vez nos sentimos como que, ay, nos están tratando como plato de segunda mesa, a veces decimos así. Oh, no, creen que yo soy menos. No me tratan con simpatía, con misericordia, con respeto. Pensemos en lo siguiente, hermanos. La etiqueta de precio que Dios puso sobre ti y sobre mí dice, no dice dólares, no dice francos, no dice pesetas, no dice ninguna moneda del mundo. ¿Usted sabe qué dice? Dice, Ana Rosa, vale la sangre preciosa de mi hijo. Y eso es lo que dice sus etiquetas también. Así que cuando se sientan que los están apocando, que esto que el otro, no, hermanos. Nadie puede pagar por ninguno de nosotros, aunque quisieran. Porque la sangre de Cristo, su preciosa sangre, se pagó por nosotros, por cada uno de nosotros. No fue que la sangre de Cristo se dividió en poquititos para cada uno. No, Señor. La sangre de Él se dio completamente por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Así es. Así que no nos sintamos que no valemos nada. Valemos demasiado. El mundo entero y todas sus joyas y sus metales preciosos no pueden llegar ni cerca al precio que Dios puso sobre nosotros. Ahora sí, volvamos pues al libro otra vez. Estamos en la página 101, terminando la sección de significado de Egipto. Por lo tanto, un breve estudio de lo que constituye Egipto en la Biblia y de la condición de los israelitas en su estancia allí, nos ayudará a comprender el significado de su liberación. Vamos ahora a la sección La idolatría de Egipto en la página 101. De entre todas las idolatrías en los tiempos antiguos, la egipcia era indudablemente la más atrevida y completa. Era tal el número de los dioses de Egipto que era casi imposible de contar, pero cada uno de ellos tenía una relación más o menos directa con el sol, como dios principal. Cada ciudad egipcia tenía su animal sagrado o fetiche, y cada ciudad tenía sus propias divinidades. Esto viene de la Enciclopedia Británica. Pero el sol era el núcleo central de la religión del Estado. De varias maneras estaba a la cabeza de cualquier jerarquía. Esto viene del artículo Imágenes del Sol y el Sol de Justicia en la revista OT Student, eso quiere decir estudiantes del Antiguo Testamento, Old Testament Student, de enero de 1886. Seguimos leyendo. Ra, el dios Sol, solía representarse por un ser humano con cabeza de halcón y ocasionalmente por un hombre. En ambos casos, llevando casi siempre el disco solar sobre su cabeza. Por favor, pónganle mucha atención al primer párrafo de la página 102. Subráyenlo o pónganle una estrellita o algo. Dice, en Egipto había una unión perfecta de la iglesia con el Estado, o sea, la religión y el gobierno. De hecho, muchos eran idénticos, ambos eran idénticos. Así lo documentan Religiones del Mundo Antiguo, por Rawlinson, página 20. Está aquí ahora, viene la cita de ese libro. Así que estamos viendo que este era una clase de gobierno, la que había en Egipto, en la tierra de Egipto, una clase de gobierno en el cual la religión y el Estado, el gobierno, eran
uno solo. El faraón se consideraba que era un dios. Así que lo que dijera el faraón no era simplemente la ley del Estado, la ley del gobierno, la ley de la patria, no, era la ley de su divinidad. Seguimos ahora entonces leyendo en cuanto a cómo era esto. Ra era el dios sol de los egipcios y se lo adoraba especialmente en Heliópolis. Algunos opinan que los obeliscos representaban sus rayos y siempre o casi siempre se los erigía en su honor. Los reyes consideraban en su mayoría a Ra como su especial patrón y protector. Llegaban incluso tan lejos como para identificarse personalmente con él, atribuyéndose ellos mismos los títulos de este y adoptando su nombre como el prefijo común a sus propios nombres y títulos. Muchos creen que ese es el origen del término faraón, que sería la transliteración hebrea de faraón, el sol. Además del sol y la luna, denominados Osiris e Isis, los egipcios adoraban un sinnúmero de animales tales como el buey, el perro, el lobo, el halcón, el cocodrilo, el ibis, el gato, etcétera, etcétera. De entre todos esos animales, el toro apis, que los griegos llamaban epapris, era el más famoso. Se erigieron en su honor templos suntuosos mientras vivió y aún más tras su muerte. Tenían un toro que tenía, bueno, ya vamos a ver más adelante las clases de marcas que tenía y entonces pensaron que era un dios y lo adoraban y vivió así por varios años hasta que murió el toro. Seguimos. En esa ocasión, cuando murió el toro, todo Egipto guardó luto. Fueron traídos obsequios con tal pompa y solemnidad que raya lo increíble. En el reino del Lagus Ptolomeus, la muerte del toro Apis en buena vejez, la pompa del funeral, además de los gastos ordinarios, ascendió a la suma de 50.000 coronas francesas. Tras haberle rendido los honores póstumos al finado, la siguiente tarea fue buscar un sucesor, algo en lo que todo Egipto se volcó. Se le identificó por ciertos signos que lo distinguían de todos los otros animales de la misma especie. Tenía una mancha blanca en su frente, con forma de media luna, creciente. En el dorso, la figura de un águila. En la lengua, la figura de un martillo. Tan pronto como se le halló, el lamento dio paso al júbilo y no se oyó nada en todo Egipto excepto algazara de fiesta y alegría. El nuevo dios fue transportado a Memphis para que tomara posesión de su dignidad y allí se le dio la bienvenida en medio de innumerables ceremonias. Viene de Rollins Ancient History, libro primero, parte 2, capítulo 2, sección 1. No es preciso apuntar que esas ceremonias tenían un carácter marcadamente obsceno, pues el culto al sol, cuando se lo llevaba hasta su plenitud, no era otra cosa más que vicio bajo el disfraz de deber religioso. Tan arraigada estaba la superstición entre los egipcios que llegaban a adorar a puerros. Los puerros son el ajo porro y las cebollas. Es preciso especificar aquí que la superstición e idolatría más abominables no tienen necesariamente por qué ir asociadas a un bajo orden de intelecto, puesto que los antiguos egipcios cultivaban las artes y las ciencias hasta lo sumo. La práctica de la idolatría, no obstante, fue la causa de su precipitosa o estrepitosa caída desde la exaltada posición que habían ostentado. El propio nombre de Egipto es sinónimo de maldad y oposición a la religión de Jesucristo.
y viene asociado con Sodoma. Se dice de los dos testigos del Señor que sus cadáveres, esto viene de Apocalipsis 11:8, lo pueden ir y leer en sus Biblias, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. Diversos textos en la Escritura muestran que los israelitas participaron en Egipto de esa maldad e idolatría y que se les impidió por la fuerza servir al Señor. Primeramente, cuando Moisés fue enviado para librar a Israel, su mensaje a Faraón fue ¿cuál? Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Recuerden que el nombre Israel fue el nombre que Dios le puso ¿a quién? A Jacob, ¿verdad? Cuando pelearon, batallaron esa noche, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Muy bien, entonces cuando habla aquí de Israel, es Jacob y sus descendientes. Por eso se llaman el pueblo de Israel, porque son los descendientes de Jacob, el mismo a quien Dios le dio el nombre de Israel. Seguimos leyendo. Quiero que subrayen la parte del versículo de Éxodo 4, 22 y 23, donde dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Es muy importante recordar esas palabras, ya verán por qué. Seguimos ese mismo párrafo. El objetivo de liberar a Israel era para que pudiera servir al Señor. Una evidencia de que en Egipto no le estaba sirviendo. Así que cuando Dios mandó a Moisés y a su hermano Aarón para que hablaran con Faraón y le dijeran, deja ir a mi hijo para que me sirva, era porque quería sacarlos de allí, de donde estaban, con la idolatría y el servicio a las divinidades de los egipcios. Todo aquello, se habían olvidado de Dios, el verdadero Dios, el creador, y estaban adorando a las criaturas. Todos esos que leímos allá, el buey, el perro, el lobo, el halcón, el cocodrilo, el ibis, el gato, ¿qué son? Son seres creados por Dios, adorando a la criatura en lugar de él creador. Por eso Dios los llamó, para que salieran a adorar al Dios del cielo, no a las criaturas que el Dios del cielo había creado. Seguimos entonces. Leemos también que se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Estas palabras de este párrafo vienen de Salmos 105, 42 a 45. El libro de Salmos es el himnario de los israelitas, del pueblo israelita. Esos eran los himnos, los cantos que cantaban mientras iban vagando por el desierto, caminando hacia la Canaán, cuando estaban haciendo sus trabajos, cuando estaban haciendo los servicios en el santuario. Todo eso, en eso cantaban, y era del libro de los Salmos. Los salmos son himnos. No tenemos la música de ellos, pero muchos se han puesto también a la música, claro, con las palabras en nuestros idiomas. Ahora escuchen ese párrafo que viene de allí de los salmos y imagínenselo como un himno que ellos podían cantar, ¿verdad? Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Pero la mayor evidencia de que Israel estaba participando en la idolatría de Egipto la tenemos en el reproche del que se hizo merecedor por no abandonar esa práctica. Y estas palabras vienen de Ezequiel 25 al 8. Con esto cerraremos. Leámoslas juntos y al final me dicen, ¿qué oyen ustedes en esas palabras? Dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la simiente de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, entonces les dije, cada uno eche de sí
las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto. ¿Suenan esas palabras como algo que Dios estaba diciendo con el corazón lleno de gratitud, de alegría, con un sentimiento de gozo en su corazón? No, las está diciendo con tristeza. Les dije, les traje la admonición, les mostré, les hablé, les hice conocer cuál era el camino que deberían llevar. ¿Y qué hicieron? Nada de lo que les dije. Siguieron con las abominaciones, no las apartaron de ellos y continuaron con los ídolos de Egipto. Hermanos, mi oración para mí personalmente y por cada uno de nosotros y de nuestras familias es que nosotros no pongamos a un lado las palabras que escuchamos de Dios. Que no hagamos lo que hicieron los israelitas, los descendientes de Abraham, su padre de fe que había creído en Dios, que lo había seguido hasta el final. Que nosotros hagamos el propósito y le pidamos al Señor que nos mantenga firmes en apartarnos de las abominaciones y no tener los ídolos del mundo. No tener sino un Dios, el Dios creador. Traerle ese gozo al corazón de Dios. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que Dios busca. No porque, para que me hagan sentir bien a mí. No, esa no es la forma, porque yo sé que hay a veces que cuando decimos las palabras, nuestra mente se va por otro lado. Eso quiere decir que Él se contenta porque sabe que cuando nos apartamos de esas abominaciones y echamos fuera los ídolos, vamos a tener la felicidad que Él nos puede dar. Porque la estamos recibiendo. Mientras estemos agarrados de las abominaciones y aferrados a los dioses de Egipto y del mundo, no tenemos manos para agarrar nada más. Tenemos las manos llenas. ¿Cómo nos las puede llenar Dios? Así que es mi oración que no vayamos a hacer lo que dice Ezequiel 25-8, sino que escuchemos a Dios y permitamos que Él nos separe de las abominaciones y quite de nosotros cualquier ídolo que hayamos puesto. Les invito para que nos postremos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de que tú te preocupas por nosotros, de que tú quieres que sepamos que tú tienes una manera diferente para que nosotros vivamos, una manera diferente de que nosotros llevemos a cabo nuestra vida aquí, para que podamos también vivir contigo por la eternidad. Sabes todos los tropiezos que el enemigo nos trae y por lo tanto nos adviertes. Cuidado, no te aferres de eso, no creas en lo otro. Oye mis palabras, escúchame. Permite que yo te ayude para salir de entre todas esas cosas que te van a destruir. Señor, ayúdanos a entenderte, a conocerte tan de cerca que entendamos que lo que tú nos dices es por nuestro bien, porque quieres tenernos contigo para la eternidad. Que este sea el deseo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.